Una fascinante exploración sobre la belleza, el hedonismo, la corrupción moral. A pesar de ser escrita hace 135 años, esta obra, que fue perseguida, censurada por su homoerotismo, nos regala una ventana a los lados oscuros de la belleza. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Aquí les habla su anfitrión, Ricardo Lugo. Como siempre, aquí aprendemos de literatura, historia, cultura a través de los libros. @bibliotequeando en las redes. Pueden apoyar este concepto tanto en el Substack, en el blog, donde escribo, analizo últimamente el mundo moderno a través de los libros, y por supuesto en el Patreon, en este club de lectura, donde vamos a discutir distintos libros a través del año. Hoy les traigo esta joya de libro, que es el que voy a discutir, de hecho, en el club de lectura este último fin de semana de enero. Para los que ya son miembros, los espero. Va a ser una conversación muy interesante, probablemente un poco polémica, profunda, porque es una historia. Esta obra es un clásico que, como buen clásico, perdura en el tiempo, y entre más pasan los años, pareciera que hay más matices, más capas del libro que encaja con nuestra sociedad, tanto como una descripción como una crítica. ¿Y de qué trata este libro? Pues rápidamente trata de un joven que va a conservar su juventud, hermosa juventud, mientras su retrato envejece. Y envejece tanto desde el punto de vista de la edad como de corrupción moral. Y eso va a ser una crítica mordaz sobre la superficialidad de esta sociedad, tanto de la época victoriana de Inglaterra como veremos de la nuestra. Ahora, como siempre, un poco de contexto al autor y por qué él escribe este libro. Oscar Wilde, me cuesta categorizarlo. Me da cuenta que es uno de esos personajes que no le gustaban las etiquetas, y lo apoyo en eso. Al mismo tiempo me doy cuenta que es uno de esos personajes artísticos de la historia que la gente conoce su nombre. Hay una diferencia muy grande entre las personas que conocen su nombre y las personas que en verdad han experimentado o han sido expuestos a su arte. No sé cuánta gente en verdad que sabe el nombre de Oscar Wilde ha leído a Oscar Wilde. Creo que a Frida Kahlo, en su propio estilo, sucede algo similar. Así que sin etiquetas les describo quién era él. Él fue una especie de rebelde en contra del establecimiento social de la época. Esta era victoriana en Inglaterra a finales del siglo XIX. Él estaba en contra de todas estas normas sociales, la rígida estructura, los roles. Y él siempre, con su excentricismo e individualismo, utilizaba su personalidad como una corona. Él transmitió eso muy bien a sus propias escrituras, ya sean las obras de teatro, drama, poesía o esta, que fue su única novela, la única novela escrita por Oscar Wilde. Él siempre estaba tratando de mandar una cachetada a la hipocresía de la época. Por lo tanto, él vive en los límites de la sociedad, en el borde, y eso le va a costar caro más adelante. Pero un hombre enigmático, una personalidad extremadamente magnética, estaba siempre lanzando epigramas, refranes, frases profundas con un toque de comedia, un toque satírico, que golpeaban a la percepción de la realidad actual. Y con ese excentricismo, él era, digamos, el alma de la fiesta, en la fiesta de la alta clase inglesa. Él penetra, este hombre irlandés de Dublín, él penetra la clase inglesa, en parte también porque era muy estudiado. Estudió en Trinity College, estudió en Oxford. Siempre parecía ser la persona más interesante en cualquier reunión. Todo con ingenio, no solamente inteligencia, sino ingenio. Como dije, esa era su carta de presentación en estas fiestas. Frases famosas que él decía y después más adelante escribió. Por ejemplo, cuando la gente estaba hablando del trabajo, Oscar Wilde dijo: el trabajo es el refugio de los que no tienen nada mejor que hacer. Otro dicho, él dijo: la vida imita el arte mucho más de lo que el arte imita la vida. Cuando él se fue de gira a los Estados Unidos, la inmigración le preguntó qué traían en su equipaje y él respondió: no tengo nada que declarar excepto mi genialidad. Entonces era extravagante, y la extravagancia trae consigo mismo un toque de egocentrismo, como pueden ver. Pero vestía de colores, chaquetas de terciopelo, corbatas coloridas, capas, diseños de flores. En mi familia el chiste es que ese soy yo, porque yo soy el que usa los colores más estrambóticos de vestimenta o cualquier tipo de artículo. Por ende, esa especie de unicornio social que él era, muy único, difícil de duplicar, era muy querido, idolatrado. Pero como siempre sucede, los que son amados también son odiados. Cuando él publica el retrato de Dorian Gray, es el año 1890. Causó muchísima polémica, al punto que él tuvo que modificar su propia obra. Hay dos versiones de este libro: la original, que tiene 13 capítulos, y la modificada, que es probablemente la que has leído o la que vas a conseguir
en una librería hoy en día, que tiene 20 capítulos, modificada por si acaso por el propio Oscar Wilde. ¿Por qué él la edita? Bueno, porque tenía contenido homoerótico. En la primera versión es mucho menos implícito el amor, los sentimientos que hay entre los personajes varones de esta obra. Entonces él después, por la crítica y con ganas de que su obra y su mensaje llegaran a más personas, él modifica esta segunda versión. Suaviza ciertos términos para hacer los mensajes implícitos homoeróticos más implícitos. Recordemos que estamos en Inglaterra. Inglaterra no fue hasta el año 1967 cuando se permite a una persona ser gay. No es que legalizan el matrimonio gay, eso vino después, sino legalizar el ser gay. Eso era un crimen. Y como veremos, este libro fue el primer choque de Oscar Wilde con la sociedad victoriana. Su segundo va a ser mucho más fuerte porque Oscar Wilde era homosexual. Él era gay. Nunca, digamos que oficialmente, él nunca se declaró gay. Quizás, como sucede con la antigua Grecia, es difícil utilizar etiquetas modernas con otras eras, ¿no? Eras del pasado. Pero definitivamente era un hombre parte de la comunidad. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, porque Oscar Wilde estuvo casado, tuvo su mujer, hijos, y ahí, un poquito después, de hecho, de publicar este libro, un amigo le presentó a un joven llamado Alfred Douglas, que era un estudiante en Oxford, miembro de la aristocracia inglesa, y este joven empezó a tener una relación con Oscar Wilde y lo introdujo al mundo, al submundo, en esta época de la prostitución gay. Y aquí Oscar Wilde empieza a experimentar mucho más con sus deseos, con quién era él realmente. El padre de este hombre, Alfred Douglas, que se llamaba Queensberry, como que no le caía muy bien Oscar Wilde y anuncia públicamente que Oscar Wilde es un sodomita. Y Oscar Wilde, que es un autor que tiene posición en esta sociedad, lo demanda por difamación, que terminó siendo en verdad un error, porque en el juicio resultante de Wilde versus Queensberry, bueno, se tuvieron que mostrar pruebas. Queensberry tiene que mostrar pruebas de por qué él no está en verdad difamando. Entonces mostró evidencia de documentos, conversaciones, testigos de las interacciones de Oscar Wilde con prostitutos masculinos, con transvestis, con burdeles homosexuales específicamente. Y ese caso legal le va a arruinar la reputación a Oscar Wilde y lo va a dejar en la quiebra. Sin mencionar que va a ir preso por 2 años y lo van a colocar a hacer trabajo forzado, por lo que llamaban en la época indecencia grave, en otras palabras, ser el mismo ser gay. Entonces fue preso, injustamente, valga la redundancia, y sale a la luz, durante este caso y otros casos, cartas, poemas de Oscar Wilde a este joven, Alfred Douglas, con lo que Oscar Wilde dijo, defendiendo sus cartas elocuentemente, él denominó el amor que no se atreve a pronunciar su nombre, refiriéndose a este amor que él tenía por Alfred Douglas y en general el amor de hombre hacia otro hombre de manera romántica. Con el escándalo, su esposa lo abandonó, se fue a Suiza y le quitó el apellido a los hijos. No hay descendencia Wilde oficialmente en los registros. Todo esto vino después del libro, por supuesto, de la publicación del libro, pero ya quién era Oscar Wilde como persona existía, sino que no lo sabíamos públicamente, o por lo menos el mundo no lo sabía. En prisión, durante esos 2 años, Oscar Wilde sufrió una degradación física y psicológica terrible. Encontró de hecho consuelo en la religión y hablaremos de eso durante este resumen. Pero al ser liberado, él se fue primero, se fue de Inglaterra, se fue en el exilio a Italia y después a París. Y apenas a los 46 años de edad, él muere en París. Había sufrido infecciones crónicas del oído, de hecho él batalló con una sordera parcial durante toda su vida. También sufrió una lesión en la cabeza en la prisión y estas complicaciones son la teoría principal de cómo él muere tan joven. Otras teorías, quizás mucho más humanas, hablan de que él murió de un corazón roto, de un espíritu que fue asesinado. Este hombre excéntrico que brillaba a cada cuarto que él entraba, murió. La luz se le apagó y por esas traiciones individuales y sociales de la época victoriana, Oscar Wilde muere. Y por eso, entre otras razones, es que esta obra importa mucho. Porque una de las peleas que tuvo Oscar Wilde contra esta sociedad fue que él era el emblema del movimiento estético. El movimiento estético fue una especie de revolución artística que estaba en contra de los reglamentos, de las estructuras
de lo que se podía expresar artísticamente dentro de esta sociedad. Entonces ellos tenían este objetivo de escapar de la fealdad de este materialismo de la era industrial y centrarse en un cambio para producir arte por arte. Esa era su frase más común, más famosa, el arte por el arte. Como veremos, va a haber un prefacio en este libro, en la segunda versión que él tuvo que editar, donde él responde fuertemente a la sociedad victoriana. Él dice, un libro no es moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. Que es una muy buena frase para explicar lo que era este movimiento estético. Entonces, Oscar Wilde lo que está diciendo ahí, olvídate si el personaje te gusta éticamente, si te gusta su política, sus ideas. Es artísticamente el personaje válido. Está bien escrito desde el punto de vista de literatura. ¿Es esa pintura bella, estéticamente hablando, o no? Y eso es lo que es el arte. Entonces él está defendiendo este movimiento que muchos otros artistas participan en el mismo. Pero muy interesantemente, en este resumen se van a dar cuenta que el retrato de Dorian Gray no es solamente un argumento a favor del movimiento estético, sino también en contra. Porque hay una ambivalencia de parte de Oscar Wilde sobre este movimiento. Y veremos eso en la obra. Y con eso, empecemos el resumen de esta excelente obra, El retrato de Dorian Gray. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want, like that dream house or ride, is a great feeling. That's why the State Farm Personal Price Plan can help you save when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Que arranca con el prefacio, esta serie de epigramas, aforismos con satírica, que vamos a poder disfrutar del autor, que ya entienden por qué los escribe. Oscar Wilde está respondiendo a la sociedad que eventualmente lo va a poner preso, más adelante por simplemente ser el mismo. Él escribe, los que encuentran intenciones feas en las cosas bellas están corrompidos sin ser encantadores. Esto es un defecto. Los que buscan bajo la superficie lo hacen a su propio riesgo. Los que intentan descifrar el símbolo lo hacen también a su propio riesgo. Muy buena frase esa, ¿no? Que si quieres buscarle el significado más allá a esta obra, bueno, esa es tu responsabilidad, ese es tu costo, no el mío. Continúa Wilde. Es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja, vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. Existen los elegidos para quienes las cosas bellas significan únicamente belleza. Y una de las frases quizás más famosas de ese prefacio, todo arte es completamente inútil. Así que Oscar Wilde le advierte a la sociedad, no se tomen ustedes tan en serio. Disfruten el arte de lo que estoy a punto de escribir. Y lo que él está a punto de escribir es esta historia de Dorian Gray, que arranca con Basil Hallward, un pintor conocido, artista local inglés, que está terminando este retrato de un bello aristócrata británico ficticio del siglo XIX, Dorian Gray. Mientras Basil está terminando esta pintura, él está conversando con su amigo, el inteligente, extremadamente inteligente, culto, pero también escandalosamente amoral, el hombre Lord Henry. Y en verdad esos van a ser los tres personajes de la obra. Desde el punto de vista, digamos, filosófico, la dinámica entre estos tres personajes te va a dar los mensajes principales del mismo. Basil Hallward, el pintor del retrato, Dorian Gray, la musa del retrato, y Lord Henry, este hombre que ya, como veremos, va a ser una influencia muy fuerte en Dorian Gray. Basil Hallward le admite a Lord Henry de que la primera vez que él conoció a Dorian Gray se asustó. Lo invadió la sensación de que su vida estaba al borde de una terrible crisis, por su belleza, por su pureza. Él se ha convertido en un objeto de fascinación y obsesión para mí.
que veo a este joven, por lo tanto, todos los días y declaro es mi única inspiración. Hay una frase de Basil que él dice: hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día le mostraré al mundo lo que es eso. Y esa es la razón de que el mundo no deba ver nunca mi retrato de Dorian Gray. Entonces él le está diciendo ahí a Lord Henry que no va a mostrar este retrato porque Lord Henry está asombrado con el retrato. No solamente la calidad artística de Basil, sino la belleza de este hombre. Por lo tanto, Basil le ruega a su amigo, que como dije, es escandalosamente amoral, que no tenga mucha influencia en él, que no trates de cambiarlo, que Dorian Gray en verdad tiene un carácter sencillo y hermoso, él es demasiado puro, no quiero que se vea estropeado por tu cinismo e inteligencia. Lord Henry le responde a Basil: no te preocupes si yo estoy casado. El único encanto del matrimonio es que exige que ambas partes practiquen asiduamente el engaño. Toda esta conversación en la primera versión del libro es mucho más homoerótica. Claramente Basil Hallward, vamos a ver, está enamorado de Dorian Gray. El mismo Lord Henry tiene admiración y atracción física y también romántica hacia Dorian Gray. Pero en esta versión es mucho más implícito y Dorian muchas veces cae en el juego. Pero es importante entender esa dinámica en el sentido de que Basil admira la belleza de Dorian Gray y, digamos, confunde lo que es ser bello físicamente con lo que es ser bello moralmente. Con eso les leo varias citas de Lord Henry para que entiendan quién es este personaje, qué es lo que le tiene miedo Basil Hallward que influya sobre Dorian Gray. Lord Henry dice: es triste pensarlo, pero sin duda el genio dura más que la belleza. Eso explica que nos esforcemos tanto por sobreeducarnos. En la lucha feroz por la existencia queremos tener algo que dure. Y con eso nos llenamos la cabeza de basura, de datos, con la tonta esperanza de conservar nuestro puesto. La mente de esa persona que sabe todo es una cosa terrible. Un almacén de baratillo, monstruos, polvo, siempre con un precio muy por encima de su valor verdadero. Lord Henry lo que quiere decir en esa frase es que pareciera que la belleza fuera más pura. No, la belleza estética, física, va a ser más pura en verdad que el intelecto, que el genio. Después continúa cuando está hablando con Basil sobre los sentimientos de Basil hacia Dorian Gray. Él le dice: los que son fieles solamente conocen el lado trivial del amor. Es el infiel quien sabe en verdad sus tragedias. Y ahí de repente llega Dorian Gray. Va a sentarse en este estudio que tiene Basil en su casa para terminar el retrato, los últimos detalles. Y mientras él está sentado, bastante cosificado en ese aspecto, dos hombres admirando su belleza y simplemente a él por su belleza, Basil le admite: no te dejes influenciar por este hombre, por favor, con Lord Henry. Lord Henry está ahí presente, por supuesto, pero Dorian Gray es un joven de 20 años. Piensen en nosotros cuando teníamos 20 años, si te sientas y están los miembros de la alta sociedad de tu región y están bien vestidos y están cultos y parecen por ahora buenas personas. Alguien te dice: hey, no te pegues con él, que esa persona es mala influencia. A esa edad sucede lo opuesto, ahora te interesa más, te intriga más esa persona, y eso es lo que le pasa a Dorian Gray. Empieza a prestar atención a todo lo que dice Lord Henry, y aquí Lord Henry aprovecha para hablar sobre su propia filosofía personal. Él sostiene que el más alto de los deberes es el deber que uno se debe a sí mismo. Elogia la juventud y la belleza de Dorian Gray, pero le advierte que seguro y rápido esas cualidades se van a desvanecer. Insta a Dorian Gray que viva su vida al máximo, a pasar su tiempo siempre buscando nuevas sensaciones. Dorian Gray escucha y se da cuenta de la elocuencia de este hombre y le pregunta: ¿es cierto que usted ejerce una pésima influencia, Lord Henry? Y Lord Henry responde: las buenas influencias no existen, señor Gray. Toda influencia es inmoral. Inmoral desde el punto de vista científico, porque influir en una persona es darle tu propia alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas, de arder con sus propias pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales. Sus pecados, si es que existen, ahora son prestados. Se convierte en el eco de la música de otro, en un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo, alcanzar la plenitud. Pero en la actualidad las personas se tienen miedo. Son caritativos, por supuesto, dan de comer al hambriento, visten al desnudo, pero sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño, el mundo recibiría tal empujón
de alegría, que olvidaríamos todas las enfermedades del pasado. Con esta calidad para expresarse, con esta superioridad intelectual sobre los que están presentes, Dorian Gray lo vemos ya un poco más mareado, ¿no? Como que todo lo que él está diciendo pareciera que va en contra de lo que Dorian Gray cree, de lo que la sociedad en verdad cree. Lord Henry se da cuenta de esto y sigue influenciando al joven. Él declara: se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro, y solamente en el cerebro, donde se cometen los grandes pecados. Lord Henry está impulsando a Dorian Gray que se deje llevar por su belleza, que se deje llevar por el narcisismo, que se deje llevar por la estética, que aproveche la juventud que él tiene y cometa todo tipo de acción moral o no. ¿Y por qué la belleza es tan importante? Lord Henry dice: porque la belleza es una manifestación del genio. Es incluso por encima del genio. No es tan superficial como el pensamiento. La gente dice que la belleza es superficial. Quizás, pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Solamente las personas superficiales no juzgan por la apariencia. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Señor Gray, los dioses han sido buenos con usted. Pero cité esas frases y mostré la reacción de Dorian Gray para que vean cómo Dorian Gray poco a poco se va a convertir en un seguidor del evangelio amoral de Lord Henry. Mientras tanto, Basil completa el retrato. Es una obra de una belleza extraordinaria. El mejor retrato de todos los tiempos, dice Lord Henry. Pero mirándolo, Dorian Gray se siente infeliz. Recuerda esa advertencia de Lord Henry que su belleza se va a desvanecer. Él ve su retrato. Él ve ese hombre de cabellos rubios, de belleza espléndida, y él mismo dice: yo no puedo medirme a esa belleza por el resto de mi vida. Yo voy a envejecer, y él maldice ese destino, y le promete al cielo, a los dioses: yo entrego mi alma con tal y eso sea al revés. Se refiere a que él sea el que se mantenga bello y el retrato envejezca. Por supuesto, como veremos, ese deseo se va a hacer realidad. Y eso para mí es muy importante porque es la primera vez en el libro que yo empiezo a conectar el retrato de Dorian Gray con la sociedad moderna. No, esa sensación que le da a este joven de 20 años de mirarse en el espejo, por decirlo así, en el retrato, y darse cuenta que esa imagen mejorada de él es algo inalcanzable para él, por lo menos por el resto de su vida. Quizás así se ve él, en este preciso momento. Pero mirarse y medirse a esa belleza, que está conectada, como vemos, a la moralidad, va a ser imposible. ¿Cómo la mantiene? Y eso es muy, creo que, representativo de lo que somos nosotros hoy en día. ¿No? Piensen en la sociedad de la antigüedad. Por 192.000 años, la única manera que te vieras en el espejo era un charco de agua, un reflejo en algún tipo de cuerpo acuático. De resto, tu percepción individual no existía, no la podías ver por lo menos con tanta frecuencia, y eso por supuesto es síntoma, no sé si es síntoma o si es consecuencia, si es causa de una sociedad mucho más colectiva, como las habían en el pasado, con sus defectos por supuesto, pero mucho más colectiva que el individualismo moderno, porque después llega el espejo y sus versiones del espejo, porque ahora todos tenemos un espejo, no solamente en nuestras casas, sino también en nuestros bolsillos. Y este espejo tecnológico moderno te hace ver mejor de lo que en verdad te ves. Sin mencionar que también puedes crear una imagen, estoy hablando de las redes sociales, que quizás no es la que tú tienes, la de tu vida. Y ya no solamente la belleza física, sino también emocional, familiar, humana. ¿Y cómo te puedes medir a eso? Y ahí hay un choque, hay un quiebre, una especie de quiebre psicológico que Dorian Gray sufre, por eso que vende su alma por ese deseo. Quizás nosotros estamos vendiendo nuestra alma también. Hablaré más de eso al final del episodio, pero volviendo a la obra. Dorian Gray es invitado por Lord Henry a una cena de la alta sociedad londinense, y Lord Henry es el show, porque escandaliza al grupo. Está hablando sobre las virtudes del hedonismo, del egoísmo. Se burla de los esfuerzos filantrópicos de la alta clase. Lord Henry dice: el problema de la esclavitud es que estamos tratando de resolverlo divirtiendo a los esclavos. Que es una frase bastante profunda con la que estoy más de acuerdo de las que dijo Lord Henry en este libro. También dice: puedo simpatizar con todo, excepto con el sufrimiento. Claramente él está promoviendo un hedonismo social y además una crítica a la sociedad victoriana de la época. Oscar Wilde utiliza muchas veces a Lord Henry como instrumento para criticar a esta sociedad a través de la obra.
Y yo creo que esa frase, por ejemplo, de estamos resolviendo la esclavitud simplemente divirtiendo a los esclavos, creo que es una crítica muy fuerte al clasismo. La era victoriana es una de las épocas más clasistas de la historia. Yo siempre he dicho que yo tengo una biológica sutil reacción alérgica a veces a la literatura victoriana por eso, porque se marca muy fuerte el clasismo, pero haciéndole caso al movimiento estético, aún así leo los libros, pero se marca muy bien, se ve muy fácilmente las divisiones sociales y la filantropía, lo que ellos consideran que es igualar las oportunidades, en verdad no lo es. Y algo muy importante, Lord Henry, él en verdad no quiebra la sociedad en el sentido que sus acciones, por lo menos en el libro, no se muestran fuera de ese margen. Él tiene este evangelio amoral y pareciera que él simplemente vio a Dorian Gray como una oportunidad, con esa belleza de 20 años pura. Él se da cuenta, esta es una persona que puede vivir al extremo del narcisismo, ¿no? Al extremo del arte por el arte. Y eso, como veremos, tiene sus limitaciones, tiene sus peligros. Por eso que menciono que el libro va a tener comentarios a favor del movimiento estético y en contra. Volvamos a la obra. Pasa un mes y Dorian Gray sale corriendo hacia Lord Henry para contarle la buena noticia. Él está enamorado. Está enamorado de una chica llamada Sybil, que es una actriz que interpreta obras de Shakespeare. Siempre interpreta a la mujer de los personajes principales de Shakespeare en un teatro barato de la clase baja de Londres. Ella, por supuesto, también está enamorada de él, aunque ella no sabe quién es él. Ella simplemente lo conoce como Príncipe Azul, no sabe el nombre de Dorian Gray, de este aristócrata claramente afluyente de la alta sociedad que de repente vino a este humilde teatro a presenciar sus obras. Y Lord Henry se entera de esta noticia y vemos resentimiento de parte un poco de Lord Henry y de Basil. Basil, por supuesto, enamorado de Dorian Gray, se asusta con esta noticia. Lord Henry, digamos que está intelectualmente entretenido, divertido con el acontecimiento. Y lo que dice es, bueno, vamos a conocer a esta chica, vamos a ir a la obra de teatro, a Romeo y Julieta, la noche siguiente, donde vamos a ir los tres. Basil, Lord Henry y Dorian Gray, los tres van a ir a ver la obra para que ellos conozcan a esta mujer. Pero en esta escena, Lord Henry hizo un comentario muy fuerte, se los leo explícitamente. Las mujeres se pintan con el fin de parecer jóvenes. Nuestras abuelas se pintaban para tratar de hablar con brillantez. Eso se ha acabado. Siempre que una mujer pueda parecer 10 años más joven que sus hijas, estará perfectamente satisfecha. En cuanto a conversación, solamente hay 5 mujeres en todo Londres con las que merece la pena hablar, y a 2 de ellas no las recibe la buena sociedad. Y les leí esa frase porque es claramente sexista, ¿no? Lo vemos, Lord Henry no es un personaje moral. Él me recuerda mucho a Berlín, de La Casa de Papel, si vieron la serie. Berlín era un personaje también sexista, también homoerótico y también corrupto moralmente, criminal. No es una persona correcta desde el punto de vista ético, pero la manera en la cual se expresaba, se manejaba, tenía un buen léxico, culto, y esa mezcla de belleza, en este caso lingüística, combinado con quién era él como persona, artísticamente es muy disfrutable, ¿no? Era probablemente uno de los personajes más complejos, más profundos. Creo que le sacaron una serie que me dijeron que era malísima a él solo, pero el punto es que ese es Lord Henry, ¿no? Lord Henry está ahí desde el punto de vista artístico. Entonces la existencia de Lord Henry, la existencia de esta frase, es algo a favor del movimiento estético, es un comentario a favor de la celebración de la belleza y el arte por encima de la moralidad. Los libros están bien o mal escritos, eso es todo. Pero también es una crítica a la hipocresía victoriana, de ambas partes. Está criticando a la hipocresía victoriana con sus normas sociales, sus morales, que juzgaban las apariencias mientras ocultaban sus propias corrupciones. Con eso él está también en contra del movimiento estético. Oscar Wilde, como dije, creo que está ambivalente, tratando de descifrar qué hacer con esta idea. Porque Lord Henry, aunque digamos culto y carismático, es extremadamente superficial. Promueve esta filosofía hedonista sin considerar las consecuencias. Su influencia va a llevar a Dorian Gray a buscar el placer de una forma muy egoísta, con esta obsesión con la belleza y la juventud y el arte por el arte. Es moralmente vacío. Esas mujeres representan eso, el sexismo de la época de la era victoriana, que han puesto a la mujer como simplemente una cosa que debe ser admirada por su belleza física. Es una crítica al movimiento estético. Entonces, con el sexismo critica el sexismo y critica el movimiento estético al mismo tiempo. El arte
desprovisto de algún tipo de conexión emocional o ética, puede volverse muy vacío y destructivo. Y veremos eso muy fuertemente marcado en esta obra. Volvamos a la misma. En este punto, el libro cambia a la casa de esta humilde familia de Sybil, esta mujer que es la enamorada de Dorian Gray, y ella está, por supuesto, emocionada, también muy joven, ingenua. Ella siente que este príncipe azul va a ser su salvación. La madre lo ve de la misma forma porque es un hombre de la buena clase. Está preocupada de que alguien se enamore de ella tan rápido y simplemente, digamos, como que la vio actuar y no la conoce de verdad. Todos estos mensajes, ¿no?, antiestéticos. Pero quien importa más en esta escena es el hermano de Sybil, que se llama James. James está muy preocupado por su hermana. Él es un marinero, está a punto de zarpar a Australia y está preocupado. Tiene la sensación encima de que está dejando a su hermana en un momento muy inoportuno. Y le jura a ella que si ese príncipe azul, porque él no conoce su nombre tampoco, si ese príncipe azul le hace daño a su hermana, él lo va a matar. Porque además él siente que su madre no está lo suficientemente preocupada por la situación. Hay una frase del libro en esa escena que dice: los hijos comienzan la vida amando a sus padres. Al hacerse mayores, los juzgan y en ocasiones los perdonan. Da la sensación que James no va a perdonar a su madre. La noche siguiente toca ir a ver a Sybil actuando en la obra de Romeo y Julieta, ella por supuesto siendo Julieta. Llega Basil, llega Dorian Gray y llega Lord Henry. Basil está preocupado en todo el camino, diciéndole a Lord Henry: no puede ser que Dorian Gray esté enamorado de esta mujer. Ahora llegan nuevas noticias de que se van a casar. Y para Basil es un golpe, por supuesto, por sus sentimientos escondidos, mucho más escondidos en esta versión de la obra. Pero además, preocupado de que alguien de la estatura social de Dorian Gray esté bajando a una clase social inferior a la suya. Crítica nuevamente del clasismo de la época. Lord Henry le dice a Basil: Dorian es demasiado prudente para no hacer alguna tontería de vez en cuando. En eso, Dorian Gray le dice a Lord Henry que él está muy enamorado, que está feliz, imaginándose su vida, el resto de su vida junto a esta mujer, que su deseo de vivir solo junto a ella le ha demostrado esa falsedad de la filosofía de Lord Henry sobre las supuestas virtudes del egoísmo, que él quiere compartir su vida con alguien más. Y Lord Henry se defiende y él dice: ya va, es que no soy yo, es la naturaleza la que busca el placer. El placer es la prueba de fuego de la naturaleza. Cuando somos felices, siempre somos buenos, pero cuando somos buenos, no siempre somos felices. Tú sabes, Dorian Gray, que yo no soy defensor del matrimonio. El verdadero inconveniente del matrimonio es que mata al egoísmo, y las personas sin egoísmo son incoloras, carecen de individualidad. Aún así, hay algunos temperamentos que se hacen más complejos con el matrimonio. Personas conservan su egoísmo, le añaden otro, se ven forzados a vivir más de una vida, se convierten en personas sumamente organizadas. Además, toda experiencia tiene valor. En la vida hay que tener experiencias, y diga lo que se diga del matrimonio, el matrimonio es una experiencia. La reacción de Dorian Gray y de uno como lector es como que no hay cómo responderle a Lord Henry. Él siempre realiza esta especie de jiu-jitsu psicológico, como que le das un argumento y él siempre te responde en contra. Es difícil como que amarrarlo. Pero termina la conversación y los personajes llegan a este teatro humilde de la clase baja de Londres. Empieza la obra y Sybil es un desastre. Actúa totalmente horrible. No dice las líneas de manera correcta, su lenguaje corporal totalmente desconectado con la escena. Pareciera que no le importara para nada la obra y eso causa demasiada pena en Dorian Gray, que está presenciando esto junto a sus dos amigos, los mismos Lord Henry y Basil. No comentan nada, se sienten también apenados, de hecho se van a ir de la obra a lo que termine. Dorian Gray, apenas puede, se va atrás de los escenarios, está totalmente desconsolado. Y habla con Sybil y le pregunta qué pasó, porque la ve a ella extremadamente feliz. Y ella explica que antes de conocerlo a él, no había experimentado el amor verdadero. Por lo tanto, ella era capaz de encarnar a otros personajes, de sentir sus emociones con facilidad. Eso la hizo a ella excelente actriz. Pero ahora, estas emociones son fingidas. Se ha dado cuenta que son falsas. Las actuaciones palidecen a los sentimientos que ella siente por Dorian Gray. Como resultado, mi carrera en el escenario ha terminado, ya esto no me importa. Dorian Gray escucha esto horrorizado y le responde: has matado mi amor. Eras un estímulo para mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad.
no tienes ningún efecto sobre mí. Yo te amaba a ti porque eras maravillosa, porque tenías genio e inteligencia, hacías reales los sueños de los grandes poetas, dabas forma al arte, pero has tirado todo eso por la ventana. Eres superficial y estúpida. Sin el arte no eres nada. Yo te hubiera hecho famosa, espléndida, deslumbrante. El mundo te hubiera adorado, habrías llevado mi nombre, pero ahora, ¿qué eres? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita. Les leí esa frase para que entendieran la respuesta de Dorian Gray y para que vieran la influencia de Lord Henry. Fíjense cómo Dorian Gray, el arte por el arte, ¿no? El hedonismo, ahora siente que Sybil se olvidó de ese principio y no vale nada a ella ahora. Al ella no tener una belleza artística, pierde su valor como ser humano. Eso para mí es un pensamiento anti-movimiento estético que no quiere mostrar Oscar Wilde. Sybil, por supuesto, se queda callada, llorando, horrorizada por un poco su ingenuidad de pensar que este amor era verdadero. Resulta ser extremadamente superficial y queda desconsolada. Dorian Gray se aleja y a la mañana siguiente recibe la noticia de parte de Lord Henry. La joven Sybil se suicidó la noche anterior. Dorian queda aturdido, en shock por lo que acaba de suceder, pero Lord Henry lo recupera. Digamos que ahí pareciera que Dorian Gray iba a recuperar su moral, pero Lord Henry insta a Dorian Gray que no se revuelque en la culpa, que no piense en el suicidio de Sybil, que más bien lo piense del punto de vista estético, que lo piense como una representación artística perfecta del amor eterno y apreciarlo como tal. Les leo la frase exacta de Lord Henry. Creo que la verdadera explicación es esta. Sucede con frecuencia que las tragedias reales en la vida ocurren de una manera tan poco artística que nos hieren por lo crudo de la violencia, porque tienen una completa falta de estilo, nos afectan como lo hacen con su vulgaridad y nos rebelamos en contra de eso. A veces, sin embargo, cruza nuestras vidas una tragedia que posee elementos de belleza artística. Está refiriéndose, por supuesto, al suicidio de Sybil. Y Oscar Wilde, un genio aquí, ¿no? Él coloca a Sybil, que está todavía, digamos, vestida detrás de escenarios como Julieta. Recordemos, Romeo y Julieta. Julieta se toma algo que la hace ver muerta, pero no está muerta. Romeo piensa que su amada murió, él se suicida. Julieta se despierta, se entera que su amado está muerto y ella se suicida. Ese arte, esa belleza artística de la historia para Lord Henry, bueno, el arte por el arte, la belleza, el hedonismo, valió la pena. Entonces no te revuelques, no pienses en tu influencia en el suicidio de ella, que por supuesto lo tuvo. Dorian Gray simplemente disfruta el arte del mismo. Otra frase muy importante de Lord Henry en esa escena. Cuando nos culpamos sentimos que nadie más tiene derecho a hacerlo. Es la confesión, no el sacerdote, lo que nos da la absolución. Entonces pausa en este momento. Esto para mí es la parte quizás más obvia de los argumentos en contra del movimiento estético de parte de uno de sus principales representantes, Oscar Wilde, que, como repito, no es que esté firmemente en contra, sino que él tiene esta ambivalencia. Está a favor y está en contra. Ve los defectos y ve las virtudes. Por eso que creo que él dice esa frase, es la confesión, no el sacerdote, lo que nos da la absolución. El sacerdote, que por supuesto representa la iglesia, pero en verdad representa algo antiliberal, ¿no? Porque el movimiento estético forma parte de la descendencia del liberalismo, del individualismo. Si uno es su propio compás moral, si ninguna institución o preconcepciones sociales pueden determinar lo que es correcto o no, sino que tú puedes determinar esa regla, puedes en verdad después aguantar la culpa de lo que vas a cometer, de tu propia falla. Te puedes convencer a ti mismo. Te puedes perdonar a ti mismo. Sin intermediarios. Con eso Oscar Wilde nos está mostrando. He ahí el problema de pensar de esa manera. Puedes caer en ese espacio oscuro donde en verdad no hay más nada por encima del ser humano. Y si tú tienes la potestad de decidir tu propio compás moral, tú lo puedes determinar. Y esto es una opción. El hedonismo, el narcisismo, la admiración por la belleza, el arte. ¿Y cuál es el costo de eso? A mí me recuerda mucho, no me lo esperaba, pero me recordó mucho este personaje, estas dinámicas entre los tres personajes, a Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov de Dostoevsky, que sé que lo he mencionado mucho. Pero ese es el personaje emblemático de este sentimiento, ¿no? La frase famosa, si Dios no existe, todo está permitido. Y está hablando de Dios de un punto de vista mucho más filosófico. Si no existe algo sobrenatural del punto de vista moral, que tenga un orden sobre todos nosotros, entonces, ¿quién dice que lo que cree Lord Henry es incorrecto?
todo estaría permitido. Y poco a poco veremos cómo Dorian Gray llega a ese punto de que todo va a ser permitido con tal y sea artístico, ¿no? Con tal y él se hunda en su propia belleza, en su propia búsqueda del placer. Esa es su moral. Por lo tanto, todo lo demás es un costo que se permite. Yo recuerdo en la universidad, el profesor nos estaba explicando sobre el movimiento utilitarismo. Y estaba tratando de mostrarnos las fallas del mismo. Y él dijo: Ricardo, si a ti te quitamos 5 órganos, tú eres un hombre joven sano, te quitamos 5 órganos, los 2 riñones, el hígado, los pulmones y el corazón, para hacer un trasplante a 5 personas que están enfermas. Desde el punto de vista utilitario, eso es lo correcto, ¿no? Porque el utilitario maximiza, la decisión correcta es lo que sea que maximice un impacto positivo para mayor cantidad de personas. Y obviamente el profesor dice eso para que yo mencione que, bueno, pero eso no es correcto, eso no es moral. Y él dice, claro, no es moral fuera del movimiento utilitario, porque dentro del movimiento utilitario tiene perfecto sentido. Y con eso recuerdo que fue una de las primeras veces que me di cuenta, ese es el problema de tener como que, digamos, tu bandera de la verdad o tu perspectiva de ver la vida. Al determinar que esto es lo correcto, no eres tan diferente al Lord Henry. No, al ya decidir esto es el beneficio que se necesita alcanzar, bueno, el costo deja de importar. Así que muy interesante toda esta parte del libro. Civil con su valor estético. Su suicidio es simplemente una representación para mí de los fallos filosóficos del propio movimiento estético. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Polestar. There's only one true way to experience the all-electric luxury SUV Polestar 3, and that's to take a test drive. It can go from 0 to 60 in as little as 4.8 seconds with the dynamic handling of a sports car. But to truly understand how it commands the road, you need to be behind the wheel. Up to 350 miles of range, the 3D surround sound system by Bowers & Wilkins. It's all something you have to experience to believe. So book your test drive for Polestar 3 today at polestar.com. Continúa la obra, Dorian ya mucho más influenciado por Lord Henry. Él dice que ella no tenía el derecho de suicidarse, fue muy egoísta de su parte. Y Basil ve estos cambios en Dorian Gray y está horrorizado por lo mismo. Culpa a Lord Henry por la actitud despiadada de Dorian y decide que ahora quiere mostrar el retrato. Una especie de que quiere recuperar la pureza de Dorian Gray. Quiere mostrarle al mundo y recordarle a Dorian su propia belleza. Pero Dorian Gray ha tapado, él tiene escondido el retrato. Él lo ha guardado en un cuarto el día después del suicidio de Sybil. Entra a ese cuarto y se da cuenta que la cara ha cambiado. Se ha modificado. Su belleza se perdió en el retrato. Se ve ahora no solamente que envejeció un poco, sino más perverso, más corrupto moralmente y que eso se manifestó físicamente. Por eso él tapa el cuadro y lo esconde. Y lo cierra con llave porque no quiere que nadie tenga acceso a ese cuarto. Pero el punto es que Basil está discutiendo con Dorian Gray. Y Dorian Gray le dice, ¿por qué cambiaste de opinión? Tú nunca querías exhibir esta pintura. Ahora de repente quieres mostrársela a todo el mundo. Recordemos, Basil había argumentado que él había dejado mucho de sí mismo en esa pintura, por eso él no la quería mostrar. Lo que él había dejado mucho en esa pintura es, por supuesto, sus sentimientos por Dorian Gray, que me imagino yo tiene que ser, así lo interpreto yo, una sensación que Oscar Wilde también sintió, ¿no? Que él, en la primera versión de este libro, mostró parte de sus sentimientos que él tenía por otros hombres, que ya había experimentado o solamente quizás entretenido en su propia mente. Y le costó publicar distintas obras o distintos mensajes porque mostraba quién era él. Pero Basil, aquí va a defender el movimiento estético, él dice, el arte oculta al artista mucho más completamente de lo que lo revela. Me pareció muy poderosa esa frase, ¿no? Que si tú interpretas el arte creado por algún artista y dices, esto tiene mensaje de X, Y o Z, o esto promueve X, Y o Z, el artista, Basil en este caso, te está diciendo, no, eso quizás puede ser parte de quién soy yo, pero al final de cuentas eso oculta mucho más de quién soy yo en comparación a lo que te estoy mostrando. Un buen argumento a favor del movimiento estético.
Y algo también que me sorprendió del libro es que todo es bastante como un horror gótico filosófico. Es bastante oscuro. La sensación siempre es oscura. Yo creo que cada escena me la imaginaba en mi mente oscura. Literalmente oscura, pues físicamente oscura, de noche, con callejones poco alumbrados, con una vestimenta bastante, a pesar de ser escrito por Oscar Wilde, que era lo opuesto, con una vestimenta bastante uniforme, colores grises, negros. Y toda conversación tiene un sentimiento de maldad, que es difícil de transmitir a través de este medio, pero entiendan que uno siente poco a poco la corrupción de Dorian Gray. Lo vimos con el suicidio de Sybil, pero además nos da una sensación de que Dorian Gray cada vez es más oscuro como persona. Eventualmente Dorian Gray recibe un libro, un paquete, mejor dicho, un correo de parte de Lord Henry, que tiene un libro amarillo y al lado tiene una copia, un recorte del periódico sobre la nota del suicidio de Sybil. Y Dorian Gray queda horrorizado por la fealdad del artículo, un artículo muy negativo sobre este suicidio, pero además el libro narra la vida de un joven parisino que dedica su vida a todas las pasiones, a todos los modos de pensamiento que pertenecieron a otros siglos, excepción del suyo. Entonces va a vivir la vida bajo otro código moral, no el de la sociedad moderna, sino el de otra sociedad. Y Dorian Gray empieza a leer distintas páginas y queda fascinado. Se da cuenta que es un libro venenoso, que confunde los límites entre el vicio y la virtud. Muy interesantemente, el libro es de la vida real. El libro amarillo, como se le llama en la obra de El retrato de Dorian Gray, se llama à rebours en francés, si es que lo pronuncie bien. En español sería al revés o a contrapelo. El autor, si lo quieren buscar, Joris Karl Huysman. Pero si ponen en internet al revés, retrato de Dorian Gray, libro amarillo, te debería de salir. Yo lo acabo de comprar porque lo quiero tener en mi biblioteca como símbolo de este libro. Pero fue publicado 6 años antes del retrato de Dorian Gray y era un texto fundamental del movimiento estético. Y es este aristócrata que se retira del mundo moderno para vivir en aislamiento, dedicándose exclusivamente al arte, a la estética, a las experiencias sensoriales. Es una obra que promueve el individualismo extremo, el culto por la belleza. Pero como dije, el hecho de cómo lo presentó Oscar Wilde es un argumento en contra del propio movimiento estético. Porque vamos a ver que va a ayudar a la corrupción moral de Dorian Gray. Volvamos a la obra, pasan los años, ya Dorian Gray tiene 38 años, pero por supuesto parece de 20 años. El retrato está envejeciendo, mostrando la corrupción moral de Dorian Gray. Hay rumores en la sociedad de que Dorian Gray es corrupto moralmente, que es un monstruo ético. En el libro se ve el suicidio de un niño, otras personas que vieron sus vidas arruinadas, reputaciones destruidas. No sabemos cómo, pero todo parece apuntar a Dorian Gray. Basil se entera de estas cosas y Basil va a la casa de Dorian Gray. Él está a punto de mudarse a París por 6 meses y antes de irse quiere hablar con Dorian Gray y decirle, recordemos, él sigue enamorado de este hombre y ve la belleza física de él como una representación de su belleza y pureza emocional. Le dice Dorian Gray, mira todas las cosas que están diciendo la gente, están difamándote, cosas horribles sobre ti, muéstrales que no eres así. Dorian Gray decide llevar a Basil a esta habitación donde él está guardando el retrato. Los dos entran a este cuarto oscuro, macabro, y Dorian Gray artísticamente arranca la cobertura, la tela que está tapando el retrato, y aquí Basil queda estupefacto ante la horrible imagen de Dorian Gray. Vemos la imagen de alguien que no parece de 38, sino mucho mayor, totalmente envejecido por la maldad y la corrupción moral. Basil maldice el cuadro. Dice que adoró demasiado a la juventud y ahora está siendo castigado por lo mismo. Le ruega a Dorian Gray que se arrodille y que pida perdón, que rece por el perdón. Pero Dorian Gray le afirma que ya es demasiado tarde. Dorian Gray toma un cuchillo, apuñala a Basil repetidamente hasta matarlo. La mañana siguiente, Dorian Gray llama a un científico amigo de él para que lo visite. El científico no quiere visitarlo. Le da miedo Dorian Gray, como muchas otras personas en el resto de Londres. Pero es obligado a ir y efectivamente sus intuiciones fueron correctas. Había algo corrupto, había algo malvado de esa visita. Dorian Gray le dice, tú como científico, con tus conocimientos químicos, necesito que desaparezcas el cuerpo que yo asesiné anoche, que está en el cuarto de arriba. Campbell se niega, este hombre científico se niega, no quiere involucrarse, pero Dorian lo chantajea.
Lo amenaza, le muestra que él sabe secretos de su vida que lo arruinarían a él como persona, lo llevarían a una gran desgracia. Por lo tanto, Campbell tiene que trabajar. Por unas 5 o 6 horas desintegra el cuerpo de Basil. Lo único que queda en este misterioso cuarto es el retrato de Dorian Gray envejecido y el olor a ácido nítrico. Entonces aquí aprendemos dos cosas, ¿no? Uno, cómo Dorian Gray, con su belleza, con su aparente inocencia, él penetra los círculos sociales de la sociedad inglesa, aprende, descubre sus propios pecados. Hubo una frase que Lord Henry una vez le dijo a él, que decía: yo amo los escándalos de otras personas. Los míos no me interesan, no tienen el encanto de lo novedoso. Entonces Dorian Gray fue a buscar lo novedoso. Y con eso tenía secretos sobre las personas, los llevaba a ellos a la desgracia de una manera artística. Pero ese asesinato a Basil Hallward para mí representa la conciencia de Dorian Gray, ¿no? Representa su conexión con la moralidad. Basil era la única persona que lo recordaba con su pureza inicial, con virtudes. El asesinato es un triunfo del hedonismo, del egoísmo sobre la humanidad. Y yo también creo que es un mensaje de la fisionomía, en contra, mostrándonos cómo la gente cree en esto, pero no es cierto. Muy, muy interesante. No lo había pensado así hasta que me quedé como que creando el resumen de este libro y me acordé de este concepto. A principios del siglo XVIII había un concepto que se llamaba la fisionomía, que era supuestamente científico, empíricamente ha sido comprobado falso, pero era un movimiento que afirmaba, una teoría mejor dicho, que afirmaba que la moralidad de una persona puede ser medida por sus facciones físicas, por sus características faciales. Eso podía revelar aspectos del carácter moral, de la espiritualidad de una persona. Se puede imaginar la cantidad de racistas que creían en esto, pero no es solamente entre razas, también entre personas de tu propio grupo. Digamos, hay 10 personas de la misma raza en el mismo cuarto. Según esta teoría, uno puede medir acorde a sus características físicas sus bondades. Y aclaro, no son características físicas desde el punto de vista de atractivo sexual. No es que te sientas atraído sexualmente por alguien y por eso pienses que esa persona en verdad es más ética o más moral o mejor persona, que eso también por supuesto pasa. Lo que esta teoría decía es que simplemente algunas características físicas, cualidades, van a demostrarte, hacerte sentir a ti que esa persona tiene un buen aire, unas buenas vibras, una calidez humana, una moralidad humana, que, vuelvo y repito, es falso empíricamente, pero piensen en cuántas veces el ser humano no comete ese error. No, esa persona me cae bien, no sé, me parece buena gente, me parece que es chévere. ¿Basado en qué? Hablaste con esa persona por 10, 15 segundos. Y eso pasa, digamos que está comprobado que el ser humano se deja llevar por esas cosas, por las facciones físicas de otra persona. Que eso sea verdad, que las características físicas de alguien en verdad tengan correlación con la moralidad, eso es falso, esa es la parte que es falsa. Y Oscar Wilde creo que sabía eso. En la sociedad victoriana que veía la hipocresía de esta clase alta, y pienso que Oscar Wilde aprovechó el concepto del libro para criticar eso. Y con eso nos acercamos ya al final de este libro, esta gran obra. Dorian Gray va a ir con ropas comunes, se viste con ropas comunes de las clases inferiores, y se va a ir a un barrio de Londres donde prosperan los fumadores de opio de la ciudad. Son lugares donde se fumaba y habían otros tipos de vicios también, por supuesto. Oscar Wilde en la vida real fumaba estos cigarros que también tenían opio. Era hasta cierto punto común en esta época. Pero se nota en el libro que Dorian Gray ya ha visitado este lugar antes. Él apenas entra. Los que están presentes es como si el diablo hubiese entrado, ¿no? Una mujer que habla con sus amigos, / clientes, le dice: ese hombre firmó un pacto con el diablo. Otras personas preguntan cómo se llama ese hombre y alguien dice Príncipe Azul. Y apenas alguien dice esas palabras, un humilde marinero las escucha. Ese marinero, por supuesto, es James, el hermano de Sybil, que recordemos, todos estos años, 18 años después, él no sabía cómo se llamaba Dorian Gray, solamente sabía que su hermana le solía decir Príncipe Azul. Apenas Dorian Gray se va del fumadero de opio, y los dos están solos, James lo agarra, lo tumba al suelo, lo apunta con una pistola, está a punto de dispararle, pero Dorian Gray, en su desesperación, él dice: espera, ¿por qué me vas a matar? James le explica, y Dorian Gray le dice: espérate, mírame la cara. Tu hermana, me dijiste, murió hace 18 años, ¿cómo pude haber sido yo? Como Dorian se sigue viendo como un joven de 20 años, James piensa: no, yo me equivoqué, este hombre era un niño de brazos apenas, un bebecito, cuando mi hermana se suicidó, discúlpame.
Y ahí Dorian se escapa, ¿no? Se va del fumadero de opio. James regresa y una de las mujeres más veteranas del lugar le dice: ese hombre, ese joven de 20 añitos que tuviste ahí, tiene 18 años viniendo a este lugar. Furioso, James promete nuevamente que va a matar a Dorian Gray. Entonces ahora Dorian Gray está en peligro por primera vez, ¿no? Sus pecados del pasado lo están alcanzando. Otro mensaje nuevamente de parte del autor. Él ni siquiera quiere salir de su casa. Se desmaya un día cuando ve que James está afuera, lo está vigilando. Él sabe que lo están buscando para matar. Eventualmente, él decide salir junto a sus grupos de amigos de la clase alta que van a cazar liebres. Él se sentía seguro dentro de ese ambiente. Y de repente, cuando uno de sus amigos dispara, en vez de morir una liebre, muere un hombre. Un hombre extraño que nadie reconocía, hasta que se dan cuenta que es un marinero y Dorian Gray lo identifica como James, este hombre que lo quería asesinar. Puede seguir viviendo su vida corrupta. Después Dorian Gray está sentado con Lord Henry y es como una escena muy interesante. Lord Henry tiene como un aire triunfante de lo que él logró en estos 18, 20 años con Dorian Gray. Lord Henry dice: yo siempre escucho más lo que me dicen los jóvenes, no las personas mayores. Los jóvenes siempre la vida les ha mostrado su último truco, su última novedad. Los mayores la desconocen. Dorian, qué feliz eres, qué vida tan exquisita la tuya. Has bebido hasta saciarte de todos los placeres. Has saboreado las uvas más maduras. Dorian Gray escucha eso y vemos un Dorian Gray un poco arrepentido. En la conclusión de este libro se siente que quiere reformarse, ser más virtuoso. Y le dice: Henry, no deberías demostrar nunca ese libro amarillo. Ha tenido un efecto muy corrupto en mí. Pero Lord Henry descarta esa moralización. Y él dice: el arte no tiene influencia sobre la acción. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza. Dorian Gray no está de acuerdo con ese comentario y se siente reformado por dentro. Se siente que quiere cambiar, que ha cambiado internamente. Y aprovecha y va hacia su cuarto a ver el retrato. Él está seguro que su retrato ha mejorado, que su belleza tiene que haberse recuperado de alguna manera con estas intenciones de él de reformarse y de ser virtuoso. Él entra, a lo que quita, se da cuenta que no hay ningún tipo de cambio. Su lamentable intento de ser bueno no era más que hipocresía. En la frustración, él agarra un cuchillo y empieza a apuñalear el propio retrato, el mismo cuchillo con el que mató a Basil Hallward, el creador del retrato. Y en ese momento, abajo, los sirvientes escuchan un grito que viene de esta misma habitación donde estaba Dorian Gray solo con su retrato. Entran a la habitación y ven el retrato intacto, que muestra a Dorian Gray hermoso, bello, rubio, de 20 años. En el suelo hay un anciano, totalmente deforme, arrugado, desfigurado, con un cuchillo hundido en el corazón. Ese viejo anciano en el suelo es Dorian Gray. Y así se acaba, dramáticamente, esta excelente obra. Como siempre, al final analizamos los distintos mensajes. Varios ya lo discutí a través del libro, pero quiero agregar también un toque de la modernidad y un par de cosas que quiero profundizar. Primero, este simbolismo muy fuerte de esa última escena, de la conexión entre el cuadro, el retrato de Dorian Gray y el propio Dorian Gray. Porque desde el principio de la obra, el cuadro funciona como una especie de símbolo de su belleza, de su supuesta naturaleza moral, y después se convierte en una representación de su alma. A él vender su alma por su belleza, bueno, ahora el retrato lo representa a él, a su verdadera esencia, su moral. A él destruir el cuadro es una autoaniquilación. Bastante religioso, espiritual en ese aspecto. Él ataca su propia alma, asesina su alma. Al morir el alma, muere el cuerpo. Y eso para mí no solamente es un mensaje espiritual, sino también un mensaje de que no puedes evadir tus pecados del pasado. No te van a alcanzar tarde o temprano. Hay una justicia, un castigo inevitable, que capaz no se refleja en el exterior. En el caso de Dorian Gray no se reflejaba en su cuerpo. En el caso nuestro, si estamos cometiendo transgresiones morales, bueno, capaz nuestro sueldo no se ve afectado. De hecho, capaz mejora. Nuestra casa aumenta de tamaño, de lujos. Seguimos aumentando de estatus social. Seguimos viajando más. Pero quizás tenemos un retrato. En alguna parte nuestra hay un retrato nuestro. Y acorde a nuestras transacciones morales, nos están cobrando factura. Y nadie puede eludir ese juicio. Creo que el retrato de Dorian Gray tiene ese mensaje muy profundo.
Así que eso fue un punto, aunque quizá dije varios ahí, pero eso fue un punto. Segundo, quiero conectar el libro con una carta que conseguí de Oscar Wilde, del autor, que fue bastante trágica. A mí me da mucho sentimiento cuando pienso en la vida de él por lo que sufrió. Él escribió: Basil es quien creo que yo soy. Lord Henry es lo que la sociedad cree que yo soy. Y Dorian Gray es lo que yo quisiera ser en otras épocas, quizás. Y me quedé pensando en esa frase, que tiene 3 partes, ¿no? Cada personaje. Cuando él dice, Basil es quien yo creo ser. Bueno, entonces Basil es la forma más ética, más moral de Oscar Wilde, ¿no? Es su lado más artístico, es su lado más sincero, es el creador del arte, buscando una pureza artística, con respeto por la belleza y con una conciencia de los límites de la belleza. Pero la sociedad me ve a mí como Lord Henry, dice el autor. Hedonista, cínico, manipulador, un portavoz del esteticismo extremo, de la subversión moral. Creo que por eso él tiene esa frase en el libro que dice Basil, que recordemos, el arte esconde más de lo que revela del artista. Ese es Oscar Wilde hablando de sí mismo, pienso yo. Ustedes no me conocen, ustedes saben solamente una faceta mía. De hecho, cuando lo están criticando por el libro, ni siquiera saben su faceta de orientación sexual, por dar un ejemplo. Pero hay otros aspectos de la pluralidad de un ser humano que ellos nunca conocieron. Y por eso creo que él también dice que quería ser como Dorian Gray, quizás en otras épocas. Creo que se refiere a que él sabe, el autor entendía, en otras épocas a mí me van a aceptar. Yo me voy a poder expresar por quien soy yo. No solamente orientación sexual, sino sus facetas artísticas. Pero esa época no es esta. Entonces es trágico para mí esa carta. Es trágico el libro en ese aspecto. Por la frustración que él tiene con el mundo en el cual vive. Es feo sentirse extranjero en tu propio país, por decirlo así. En este caso, en su época, en su mundo. Así que eso es segundo. Tercero, hay un mensaje religioso que quiero conectar con otro episodio que hicimos en el podcast. Los que lo recuerdan, episodio número 110, que era Cristo en la cruz, el poema de Jorge Luis Borges. Borges, por supuesto, ateo. Él habla de un Cristo humano en sus últimos momentos, sus últimos minutos en la cruz, colgando de la cruz. Y él dice: nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El irlandés al que se refiere Borges, por supuesto, es Oscar Wilde. Cuando estaba en la cárcel pagando por sus pecados por ser el mismo. Esa frase es muy interesante, ¿no? La doctrina del perdón que puede anular el pasado. Eso es lo que estaba buscando hacer Dorian Gray. Un perdón que pudiera anular sus pecados del pasado. Y recordemos que Oscar Wilde se conecta mucho más a la religión, al catolicismo. De hecho, se conecta, porque no estaba conectado anteriormente. Se conecta al catolicismo después de caer en la cárcel. Y está buscando como anular los errores que él cometió. No, desconozco si en verdad se refería a lo que en verdad no fue un error, que fueron sus experiencias sexuales. Me imagino que se refería a otras cosas de su vida. Y todo este encarcelamiento en verdad viene después, ¿no? del libro. Pero creo que Oscar Wilde como autor ya venía explorando esta idea en su mente. La falta de arrepentimiento genuino en una persona. El superficialmente intentar destruir tu propia culpa. Algo que no puede lograr Dorian Gray al final del libro. Era una pregunta filosófica e interesante intelectualmente para el autor. ¿Qué pasa cuando un ser humano no consigue la forma de absolver, de eliminar, de borrar los pecados del pasado? ¿Qué pasa cuando el individualismo no es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no puedo ser mi propio compás? Pareciera que sí necesito un intermediario. Y creo que Oscar Wilde por eso más adelante llega, desde su punto de vista, a la religión. Creo que es el camino de mucha gente a la religión, ¿no? Cada quien con lo suyo. Por cierto, yo voy a hablar sobre esto en Monterrey, para los que están en México, en Monterrey específicamente. En marzo estaré allá, después le confirmo fechas, horarios y esas cosas, pero estaré en una charla, un taller de lectura, libros, van distintos autores, presentaciones, pensadores. Me invitaron, muy honrado de estar invitado, a hablar sobre, en mi caso, la interpretación de distintos aspectos del mundo moderno a través de los grandes clásicos. Y aprovecharé y hablaré un poco de Dorian Gray. Entonces van 3 puntos. Cuarto punto para mí, y creo que este va a ser bastante intuitivo para todos nosotros, que es el de las redes sociales, nuestros teléfonos, los retratos modernos. Dorian Gray proyectaba esta imagen perfecta mientras ocultaba su corrupción y decadencia. Creo que hoy en día muchos de nosotros, me incluyo, no me estoy excluyendo, no estoy apuntando dedos, y sí, también me apunté a mí,
también escondemos otras facetas nuestras, no solamente físicamente. Ojalá solamente fuera físicamente, sino también moralmente. Creamos una imagen, una marca en las redes sociales, que francamente es totalmente desconectada a cómo nos comportamos en la vida real. Puede haber una cierta conexión de lo que queremos ser, pero no es lo que somos. Dorian Gray apenas ve el retrato, él dice, yo no me puedo medir a esa belleza. Que por supuesto es física, pero tiene esa conexión con la moralidad. Nosotros sucede pero a la inversa, en el sentido que no caminamos con la misma belleza de los 20 años, como Dorian Gray pudo, pero tenemos una imagen, tenemos un retrato que en vez de verse viejo se mantiene joven. ¿No? Tenemos fotos en Instagram que nuestra cara se ve igual de lisa y sin imperfecciones en el 2025, sin imperfecciones en el 2015. También el aspecto moral, solamente subimos los momentos buenos. Proyectamos esta versión de éxito, belleza, felicidad constante, que no es secreto para nadie, no es la realidad del diario. ¿Y qué pasa cuando de repente esa imagen que has proyectado de tu persona, de tu moralidad, ya no la puedes medir en la vida real? ¿Cuál es ese quiebre psicológico? Dorian Gray en verdad al final entra en una especie de pánico y por eso asesina al retrato. ¿Y cuál es la versión de eso para nosotros? Creo que es un punto importante del libro. No es una queja necesariamente a la superficialidad de inyectarse colágeno en los labios, de operarse para que se te vean los cuadritos, de coger un avión a Turquía para hacerte un injerto en el pelo, para no quedar calvo, que a mí me están saliendo entradas ya, es preocupante, de operación de senos, del abdomen, etcétera, etcétera. No es que yo no caiga, por si acaso, porque repito, no es que yo no pueda caer en esos juegos también, sino que creo que Oscar Wilde nos está dando un mensaje de olvídate un poco de la imagen que estás proyectando y preocúpate más por si puedes medirte a esa imagen, porque si no te puedes medir a esa imagen, el daño puede ser bastante costoso. Yo hace poco estaba hablando con una amiga que ella, no voy a decir detalles, pero ella tiene distintas operaciones cosméticas en su cuerpo y ella se estaba quejando del consumismo. Y yo como que no conecté los puntos porque no lo dije, porque no quería problemas, pero por dentro yo pensaba, al tú comprar un servicio o producto que te hace ver más joven, no eres más joven, te hace ver más joven. Bueno, ahora lo que acaba de suceder es que te acabas de convertir en un consumidor de por vida. Porque no hay manera de mantenerte más joven. Puedes tener 45 y verte de 25, pero tener 45. Y en la sociedad moderna cada vez vemos estas operaciones y cirugías estéticas y alteraciones físicas en edades mucho más jóvenes. Y como vimos con este libro, hay un peligro en los extremos del esteticismo, de la belleza por la belleza, de admirar a alguien solamente por su belleza, de que esa sea tu carta de presentación, que por si acaso, que es un problema, porque alguien sea atractivo o se vea atractiva, no significa que no tenga otras facetas. Muchas veces la gente simplifica a la persona de esa manera. Pero vivimos en la sociedad que vivimos, tarde o temprano todo el mundo se enfrenta a su retrato de Dorian Gray. Y tienes que tener la habilidad de poder mirar ese retrato con cierto orgullo. De decir, sí, yo me llevé esos golpes y aquí estoy. Cometí errores como todo el mundo, pero los puedo llevar, puedo vivir con ellos. Si la diferencia entre el retrato y cómo te ves es muy grande, ahí es donde creo que quiebran las cosas. Por eso creo que disfruté tanto este libro. Hay tantos mensajes escondidos, implícitos y explícitos, en la obra que no me esperaba, en el sentido de que tantas veces escuchando sobre este libro, y casi siempre la conversación era alrededor del narcisismo, la belleza, pero no es simplemente eso, ¿no? Es más profundo que eso. Y por eso que es una joya de libro, por eso que es un clásico, uno de los grandes libros. Lo discutiremos nuevamente en el Club de Patreon, en el Club de Lectura este mes, este sábado 25 de enero. Les habló Ricardo Lugo, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano.